Buen día jóvenes. Vamos a trabajar el día de hoy la organización económica del virreinato, pero vamos a incidir más en el monopolio comercial. En España, en el siglo XVI, se encontraba en su apogeo, en la cúspide sobre su dominio en toda Europa. Y la conquista del imperio del Tahuantinsuyo y el descubrimiento de los ricos yacimientos de oro y plata en América han servido a España para mantener su hegemonía y su poder militar y político en toda Europa. Es por eso que Europa ha sido el país más poderoso en esa época, en el siglo XVI, gracias al oro, a los metales preciosos que habían encontrado en América. Con eso solventaban un ejército poderoso. Y en función a eso han logrado establecer un sistema comercial efectivo que les ha permitido a los españoles realizar o obtener el máximo beneficio de sus nuevas colonias. ¿En qué consistía el monopolio comercial? Eh, en la clase anterior hemos hablado con ustedes sobre lo que era el mercantilismo. Y el mercantilismo establecía que la riqueza de un reino se mide o se basa en la acumulación de metales preciosos. Y España los tenía a montones en sus colonias en América. La administración de la colonia entonces ha buscado incrementar y hacer más eficiente la explotación del oro y la plata. Y para esto, la corona española organizó o creó todo un sistema de comercio para proteger sus intereses en sus colonias, de tal forma que establece el monopolio comercial, que consistía en que solamente España podía comercializar con las colonias en América. Estaba prohibido a los otros reinos como Inglaterra, Francia, Holanda, Portugal realizar intercambio comercial con las colonias de España en América. Solamente España podía hacerlo, por eso se llama monopolio. Solamente España acaparaba el negocio con las colonias y no permitía ni que Inglaterra ni otro país, reino de la época, haga negocios con las colonias en América. Entonces, España se llevaba de las colonias que tenía en América, como en el Perú, todas las materias primas y los metales preciosos que había acá. Y en cambio, estos traían de España mercadería que era colocado a todos los indígenas prácticamente a las malas. A eso se le llamó la repartición. Los indígenas adquirían productos que ya no les servía para nada, pero sin embargo los españoles los obligaban a comprar. Eso se llamaba las reparticiones. Y España entonces trata de proteger toda la materia prima y los metales preciosos que se llevaba de aquí, de América. Intentó proteger de sus enemigos, porque sus enemigos los asaltaban, franceses, ingleses los asaltaban. Inglaterra, Francia, Portugal, Holanda han tenido, en la época, han tenido corsarios a su servicio y los piratas que asaltaban por su cuenta. Eso vamos a ver la diferencia ahora también. Entonces, como España quería acaparar todo el negocio en lo que se denomina el monopolio comercial, Inglaterra, Francia, Holanda no se han mantenido al margen. Entonces, han llevado sus productos también a las colonias, pero a través del contrabando. Contrabandeaban sus productos, también vendían. Ahora, para el mejor control del comercio entre España y sus colonias, la corona española organizó dos organismos: la Casa de Contratación de Sevilla y el Tribunal del Consulado. ¿En qué consistía la Casa de Contratación de Sevilla? Fue creado en 1503 en Sevilla, en el puerto de Sevilla, y se ha convertido así en la institución que ha controlado la entrada y salida de todos los barcos y todas las mercancías que se realizaba entre España y sus colonias de América. Ellos han reglamentado el comercio entre España y sus colonias americanas. Nada, ningún producto podría entrar ni salir de las colonias ni de España si ellos no lo autorizaban. Y también el tráfico de personas
de españoles que querían venir a América eran controladas por la Casa de Contratación de Sevilla. Y el otro organismo ha sido el Tribunal del Consulado, que fue instalado en el año 1618 en el puerto del Callao. Ya pues una vez que se había establecido el monopolio comercial, los que se han beneficiado principalmente han sido los comerciantes limeños. Ellos se beneficiaron más. Este organismo, el Tribunal del Consulado, se encargaba de resolver los problemas legales de índole comercial. Este organismo ha sido el único que ha distribuido las mercancías de Europa en toda América del Sur. Una vez que la mercadería llegaba de España a América, eran distribuidos a diferentes lugares del virreinato y obligaban a través de obligaban a los pobres indígenas a comprar esas mercaderías que de nada a veces les servían a través de la repartición. Ahora, los españoles, para proteger sus mercaderías que venían tanto de España como la materia prima que iba de aquí a España, organizaron ferias en Panamá, en Centroamérica, y la Armada del Sur se encargaba de proteger esa mercadería que iba de América a España y de España hacia acá, a través de sus galeones y sus buques. Ellos daban protección. Entonces el sistema comercial estaba protegido por esos barcos. ¿Qué eran, por ejemplo, las flotas? Las flotas estaban conformadas por barcos mercantes y que eran custodiados por galeones armados. Estas embarcaciones, las flotas, salían una vez al año del puerto de Sevilla con destino a México, a Nueva España. Desembarcaban en el puerto de Veracruz. Y los galeones estaban compuestos por navíos mercantes que también iban armados para protegerse de los piratas y los corsarios. Los galeones, a diferencia de las flotas, salían también del puerto del puerto de España una vez al año. Partían de Sevilla, pero no rumbo a México, sino al virreinato peruano. Entonces, la diferencia era eso. Las flotas salían una vez al año del puerto de Sevilla rumbo a Nueva España en México. Y las flotas salían del puerto de Sevilla rumbo al virreinato del Perú. Salían también una vez al año. Estos, a diferencia que las flotas, los galeones cruzaban el Atlántico y hacían escala en Cartagena de Indias, en Panamá, para realizar una feria y vender sus productos. Y luego de realizar una feria en Panamá, recién salían rumbo al puerto del Callao, acompañados de la Armada del Sur. Ahora, el monopolio comercial, las potencias rivales de España en ese siglo XVI eran Francia, Inglaterra, Holanda, Portugal. Esos países han buscado romper el monopolio que tenía España con sus colonias, para que ellos también puedan vender sus productos en las colonias. Entonces han buscado mecanismos para poder vender, y ha sido a través del contrabando. A través del contrabando, esos países podían llevar sus productos y vender en las colonias de forma clandestina. Entonces, así los productos que llevaban los ingleses, los franceses, los portugueses, competían con los productos que venían de España. Estos vendían a menor precio y eran de mejor calidad. ¿Y qué han sido los corsarios? Los corsarios han sido marinos al servicio de España, de Francia o de Inglaterra. ¿Para qué? Asaltaban los galeones y barcos españoles que llevaban los metales preciosos en alta mar. Los corsarios asaltaban, pero estaban al servicio de un reino, que podía ser misma España, también tenía sus corsarios. Inglaterra, Francia, Holanda, los portugueses tenían sus corsarios a quienes se enviaban a asaltar, y el producto de lo que asaltaban se repartían entre los corsarios y los reinos. En cambio, los piratas asaltaban
pero no estaban al servicio de ningún reino. Ellos asaltaban y se llevaban todo el botín. Esa era la diferencia entre los corsarios y los piratas. Ahora, los impuestos que se pagaban en la época de la colonia han sido muchos. El primero y más importante de la que ellos han vivido los españoles han sido el tributo indígena. ¿Quién pagaba el tributo indígena? Los indígenas, porque eran considerados vasallos del rey y nacían entre 18 y 50 años de edad. En los primeros años, el cobro de los tributos a los indígenas ha sido en especie, se pagaban en productos, animales, productos. Luego ha sido en dinero. Ya no querían productos, querían dinero el Reino de España. Cuando se eliminan las encomiendas, el tributo ya pasa al mando de los corregidores. Los corregidores cobraban el impuesto indígena. Y para esto contaban con la colaboración de los caciques y de los curacas, quienes se encargaban de cobrar los tributos a los indígenas y luego entregárselos a los españoles. La alcabala era el impuesto que pagaban en la colonia a la venta de inmuebles, muebles, venta de esclavos, todo pagaban el impuesto a la corona española. El almojarifazgo era el impuesto de las aduanas, que se pagaba por todo producto que entraba o salía del virreinato, o sea, por importar y por exportar pagaban el impuesto que se llamaba el almojarifazgo. El diezmo era el impuesto que beneficiaba a la iglesia y hay que dar el 10% de todo lo producido. La media anata lo pagaban los funcionarios del Estado, con la mitad de sus ganancias del primer año de empleo. El quinto real era el 20% de la producción minera que era pagado por los propietarios de las minas a la corona española. Y la avería era el impuesto para la defensa de los puertos y navíos contra los piratas y los corsarios. Era aplicado a los productos que eran transportados por el mar. Esos eran los impuestos que pagaban en la época virreinal. Chicos, en la página 131 tienen ustedes la retroalimentación y en la página 132 resuelven eso, son textuales todos, y me lo resuelven también verificando el aprendizaje de la página 133. Espero sus trabajitos al final de la clase de hoy y me lo envían inmediatamente. Hasta aquí llegamos, chicos, gracias, nos vemos en la próxima clase.